vamos a comenzar. Sobre esa mesa de allá están unos libros que son sobre lo que va a tratar el examen. Son 3 libros. Traje suficientes como para que todos ustedes agarren y se los lleven de aquí a su casa. El objetivo es el siguiente: 1, si el examen está muy aburrido, como suelen ser los exámenes, a gusto, por favor, pónganse a leer cualquier otra cosa. Y 2, como el examen va a tratar sobre esos libros, pues para que no sea teoría, mientras yo hago los referentes, pueden decir: ah, sí es cierto, Nel, ni madres, es un mentiroso. Ok, entonces, en esa mesa están, ustedes pueden verlos. Allí, en esta mesa, también verán otras ediciones previas a esas, que son ediciones que hizo la universidad. Como buffet, quien guste y quiera, vaya y sírvase. Esta fue la edición original, fue el proyecto que Medardo hizo originalmente y que la universidad se los publicó. Feliz porque soy la mamá de Medardo. Felicidades entonces, Sí. Madre. Sí. Muy buen evento para ti. ¿Cómo no? Sí. Muy importante. Esperemos que todo sea como él lo espera. Sí. Hola, hermana. Hola. Hola. Sí, ¿no? Wow. Orgullosísima. Sí. Buenas tardes. Estamos aquí para atestiguar el examen profesional del estudiante Medardo Masadueñas, quien va a defender el trabajo recepcional denominado Poética Evanescente, o de cómo se escribieron las gestas oníricas de las colinas evanescentes. Es el trabajo recepcional que presenta para obtener el título de licenciado en creación literaria el estudiante Medardo Masadueñas. Como parte de este sínodo nos encontramos la licenciada María Teresa Dey López, escritora reconocidísima, profesora de la Academia, el profesor Raúl Jesús Anaya Rosique, de extraordinaria trayectoria en el campo editorial, el maestro Hugo Iriar, reconocidísimo escritor, Premio Nacional de Literatura, entre otros muchísimos reconocimientos, y su servidora Adriana Jiménez García. Vamos a proceder a la exposición de Medardo. Posteriormente le vamos a plantear una serie de preguntas y después iremos diciendo los pasos que proceden para continuar con esta defensa de trabajo excepcional. Adelante, Medardo, por favor. Tienes 20 minutos, entre 20 y 30 minutos, por favor, mi tiempo. Gracias. Agradezco la oportunidad de haber tenido una familia de héroes. A mi padre, el Perico, veterano del 68. A mi madre, la Morena, soñadora de altura. A mi hermano Mafaldo, campeón de la vida. A mi hermano Mabeñac, caballero andante contemporáneo. A mi hermana Ardarel, bailarina alma de fuego. A mi hermano Moley, insurgente de nuestros turbulentos días. A mi abuela Araña, que por más de 80 años vio por el bien de los demás. Y a mis perros, que también han sido mis hermanos. Agradezco a mi personal Colegio de Bardos, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y a sus grandes que enseñan a los simples con talla humana, y de los que aprendí de menos a escribir otra novela y a sobrevivir en el intento. A saber, aquí mencionados en orden de aparición según me tocaron sus clases. Jorge Maza Reducindo, sí, mi padre de profesor, qué fortuna. Adriana Jiménez García, mi hada madrina y directora de trabajo recepcional. María Emilia Chávez, mi tutora. Adriana González Mateos, que me dio clases también en la UNAM hace más de 12 años. Rosina Conde, nuestra valquiria de la universidad. Óscar Martínez Vélez, en cuyas clases comenzó este proyecto. Y Edé Pairay, quiero ser como él. Teresa Dey, Caperucita Roja feminista. Hugo Irián, el viejo caballero Galaor. Mónica Lavín, Elsa Fujigaki
Jesús Anaya como un monje medieval de corazón liberal. Carmen Ross, no olvidaré el asunto de los infinitivos. Y Carla Montalvo. Asimismo, las encantadoras, gentiles y generosas damas de espacio estudiantil que mejoraron mi vida académica literalmente desde mi primer día de clases. Priscila Gil Aguilar, Diana Elizabeth Quirós Méndez y Marcela Canaval Pulido. También, en honra merecida, agradezco el apoyo de la UACN para la impresión de este trabajo de titulación. Y una vez más, como en otra novela dedicada y como en todas las palabras acuñadas bajo sus rizos, a ella, Rita Guidarelli, la dama verde de mi vida. Hace menos de 10 años mi expectativa era ser un burócrata en mi pueblo y escribir en mi tiempo libre. Cuando se murió mi perro y mis brazos, dije, ya nada me detiene en este pueblo. Me acababan de hablar de la Universidad de la Ciudad y dije, no, me da mucho miedo. Muerto mi perro, dije, vámonos. Y una vez aquí, descubrí que la universidad me proveyó de todo esto. Primero me pregunté, una materia llamada novela, ¿de verdad como materia? ¿El Quijote como materia? Luego, un seguro de IMSS. ¿A poco? Pensé yo. Una beca. Gracias a esa beca pude yo financiar las ilustraciones. El ilustrador Aria Boites Cortés es quien ilustró los trabajos de los que voy a hablar en unos momentos. Gracias a mi trabajo aquí en la universidad también pude tener primero mi trabajo como profesor de creación literaria con niños y como editor en Delfín Editorial. Si esto no fuera suficiente, también en Espacio Estudiantil me dieron la oportunidad de que este pequeño proyecto tuviera la oportunidad de imprimirse para donarse a todo público en las bibliotecas de los centros DIF. Un tiraje breve de 1000 de cada uno de ellos, pero para que a los niños les fuera ofrecido. Entonces, entrar a la universidad y participar en ella, también se trató de la transformación de un escritor, novelista ya, que escribía mis novelas por muy malas que fueran, a descubrir aquí en la universidad que había un poeta esperándome para hacerlo, un periodista cultural y un crítico literario. Y ahí es al punto a donde voy con todos ustedes. Es una falacia que haya escritores, por una parte, que con el corazón escriben y que por otra existan los críticos literarios. Eso es falso porque toda persona que lee, que escribe también, pero toda persona que lee, en el momento de leer discrimina y dice, este libro no me gusta, este libro sí, por algunas razones. Luego, cuando ese lector se convierte en un escritor, el escritor también discrimina y dice, esto es lo que a mí me gusta y es lo que yo quiero imitar, y esto es lo que no me gusta y no voy a imitar. Y más aún, también el escritor se postula la posibilidad de esto es lo que yo quisiera hacer, pero no lo sé hacer. Bueno, estas estrategias que el escritor escoge para trabajar con ellas, esas son su poética. A eso se refiere el texto con la poética de cómo fueron escritos estos libros. Ahora bien, correspondiente en particular, entonces, ya tenemos la poética donde un escritor dice, yo quiero escribir esto y no quiero escribir esto otro. ¿Qué pasa cuando el escritor termina ya su producto, su texto? Bueno, hay escritores que probablemente digan, yo acabo de escribir una obra maestra y si no vienen y me publican es porque soy un genio incomprendido y entonces pues mi obra maestra tendrá que esperar hasta el momento en el que, como a Kafka, lo hallen. Bueno, hasta hace cierto tiempo es cierto que el escritor dependía del mundo editorial para poder progresar, para poder seguir adelante. No obstante, en la actualidad, el escritor puede completar su producto, su proyecto, auxiliándose de varias cosas. De lo principal que se tiene que auxiliar es del mismo ciclo del libro. El escritor ama el libro, pues lo único que tiene que hacer es seguir el rastro. ¿Cómo se fabrica uno de estos muchachitos? Primero ustedes leen, se les viene la idea a la mente, ok. Luego,
El escritor lo escribirá muy bien. Y luego, ¿qué? Es donde nos quedamos con el genio incomprendido ya. No, llegará el momento. Bueno, la universidad, además de darme la instrucción precisa para esto, también están ya los medios electrónicos que facilitan ¿qué? La formación editorial, que con programas, InDesign unos, pueden ser cualquier otros, el estudiante, el escritor, si siente el abandono de su obra maestra, no es mi caso, ni en la obra maestra ni en el abandono, que se siente y que arme el proyecto editorial. Ustedes se darán cuenta que hay una diferencia entre un producto elaborado por un estudiante y ya un producto que sale al mercado. Bueno, eso es lo de menos. El punto central es que las tecnologías ya le permiten al escritor elaborar esto, poner el texto y luego, como les decía, gracias a la beca de la universidad, yo ya pude ir con un ilustrador profesional extraordinario como es Ari y decirle, oye, por favor, él me entrega las ilustraciones, las hace en Fabriano, en acuarelas, las digitaliza y me las da. Bueno, y ahí se acaba el proceso, ¿no? Pues hay que ponerlo todo en su lugar y una vez poniéndolo todo en su lugar, pues esto todavía tiene que salir a la venta, salir a publicarse. Como mencioné hace un momento, esto entonces primero fue publicado por la universidad y luego ya tuve la fortuna de que Editorial Delfín hiciera estas versiones para el público. ¿Qué quiero decir? Que si alguien lee un libro y dice, yo quisiera ser escritor, ese libro, existen los pasos que lo pueden llevar hasta el momento en el que dicen, sí, yo quiero ser escritor y aquí está este libro. Bueno, uno ya es un escritor, muy bien. Ahora, ¿de qué? Inevitablemente entra el tema, el asunto de la literatura fantástica. Obviamente, si hablamos de la literatura fantástica, me meto en un problema grave, porque para empezar alguien me va a decir, ¿cómo? ¿No vas a mencionar a Borges, a Bioy Casares y a de qué estamos hablando, no? Bueno, entonces circunscribo esto que voy a trabajar como la literatura fantástica épica o, como le denomino, la literatura Collen. ¿Qué es eso de Collen y cómo se come? Bueno, primero hay que tener claro dos cosas, el concepto del imitatio auctoris y los subgéneros literarios. El imitatio auctoris es simplemente cuando un escritor decide escribir similar a otro escritor. A veces lo quiere, a veces no le queda de otra. Imagino que muchos de ustedes habrán leído cosas que dicen, pues este es como una especie de Juan Rulfo, pero región 8, ¿no? Bueno, en algunos no puede hacerlo de otra manera. En algunos otros casos, como es el de un servidor, ha sido voluntario decir, yo voy a pertenecer a la tradición de escribir alguno de estos subgéneros literarios. ¿Qué es un subgénero literario? Bueno, las novelas rosas. Nosotros sabemos qué esperar de las novelas rosas. Va a haber un triángulo, va a haber erotismo, va a estar intenso. Órale, qué bueno. Luego, novela policíaca. De la novela policíaca, la cosa, vamos a tener un detective proveniente con problemas personales, probablemente aparecerá una femme fatal, no sabremos si podrá ser la amante o la villana, ¿no? Lo que quiero decir es que, habiendo crimen, ubicamos rápidamente la novela policíaca. También en la novela de aventuras, que da origen a muchas de las películas, donde vamos peripecia tras peripecia tras peripecia. Bueno, la ciencia ficción, la literatura de terror y la fantasía épica, Collen, como les voy a explicar, también es literatura de género. Pero resulta que esta literatura de género tiene el grave problema y ventaja de que la gente ya sabe qué quiere leer. Entonces los de novela rosa van y se compran algo de novela rosa porque allí van, no le va a faltar cliente a quien vaya a comprar un libro de estos. Pero ¿qué pasa si tenemos a un escritor que dice, oye, pues está interesante, pero yo quiero innovar, quiero hacer arte hoy? Eso es un problema. Eso es un problema por dos lados. Primero, las editoriales te van a decir, híjole, man, qué bueno está tu idea, pero lo que vende es esto. Y seguramente hoy
en cualquier librería, hablando por ejemplo de la literatura fantástica, hay cualquier cantidad de libros dedicados al público juvenil, llenos de estas hadas, princesas y dragones que están cumpliendo y llenando el nicho. ¿Son arte o no? Esa es otra discusión en la que entraré en unos momentos. Ahora, este es el principal problema. El editor, que va a la segura, pues es su dinero, porque lo va a arriesgar, tiene derecho. Por otro lado, el lector de nicho. El lector de nicho lee novelas románticas y no quiere otra cosa que novela romántica, que no le salgan con que de pronto ya esto se pone más turbio y vamos a hablar de política. No, la literatura política está por otro lado, váyanse para allá. Bueno, en ese escenario se encuentra entonces el escritor de el imitatio auctoris. No obstante, grandes, extraordinarias obras de la literatura han brotado aparentemente de estos géneros, y de pronto, por ejemplo, un hombre como Gustave Flaubert, que leyendo un periódico en un café sabe que una chica se suicida y dice, ¿por qué se habrá suicidado? Y entonces Flaubert decide escribir, al parecer, una novela rosa, pero en el intento de esa novela rosa, la estructura, el modo de abordar, el modo de escribir, si les recuerdo, la poética, las estrategias, lo que copió y lo que no copió de algunos escritores, o como estos de finales del siglo XIX y del XX, que estaban inventando nuevas estrategias, sale Madame Bovary, y entonces ya Madame Bovary pertenece al universo de la literatura universal, no de la novela rosa. Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, también se va hacia otro lado. Bueno, de la novela de aventuras, Moby Dick, ¿no? Nada más, hablando de ese tamaño, o de los libros en su momento, de los famosos libros de caballerías, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, piedra angular de la literatura universal, de nuestra lengua y el padre de toda la novela. Ahora entonces, cuando estas obras maestras salen del nicho, pues ya las dejan atrás y ustedes podrán comprar por 20 o 30 pesos 1984 de Orwell, o ustedes pueden comprar Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, y es ciencia ficción, pero ya brincaron del nicho, ya están del otro lado, renovaron el género. Entonces es muy curioso, ni los lectores ni los editores quieren que se salgan de allí, pero cuando se da la renovación, entonces ya dejan atrás el nicho, ya se convierten en obras de la literatura. Y entonces dejé hasta el final la de mi mayor apetencia y piedra angular de mi existencia, que es El Señor de los Anillos, por supuesto, junto al Quijote de la Mancha, no se vayan a creer. Bueno, y eso es a donde voy. Afortunadamente, el Quijote de la Mancha forma parte de la historia de la literatura fantástica. ¿Cómo? Y aquí los mismos que hace rato dijeron, oye, con Borges vete lento, pues también me pueden decir, y yo con gusto me voy más lento, aunque sé que no me deja mucho tiempo. Ok. Quizá es una imprudencia entonces, si no me queda mucho tiempo, decir que esta historia comienza en Sumeria hace más de 8000 años, cuando nace la escritura con el Gilgamesh, ¿ok? Bueno, ya nace la escritura, ya tenemos entonces que ese primer relato es un primer relato donde ya aparecen los primeros elementos de la literatura fantástica, que en unos momentos les asomaré. El asunto es que la gran idea de la escritura obviamente se contagia y pronto, algunos milenios más tarde, aparecen. Pues sí, así como mencioné yo a Cervantes, no podemos irnos de aquí sin mencionar a Homero, ¿no? Ya, después de esos dos titanes, todos los demás que se peleen. Y entonces con Homero y la Ilíada y la Odisea, podemos comenzar a rastrear primero dos cosas. Uno, el fenómeno del imitatio auctoris, el fenómeno de imitar al autor, porque Homero escribe sobre el último año de la guerra de Troya, pero durante todos los siglos posteriores dijeron, no, pero ¿qué pasó antes? No, mira, se vinieron por acá y luego por allá, y luego que se fue, y luego todo eso. Entonces hay varios siglos de probablemente cientos o más de autores, de personas que hablaron alrededor de todo lo que ocurría alrededor de la Ilíada y la Odisea. Es decir,
que buscando imitar al autor o retomando alguna de las cosas están extendiendo ese universo. Durante esa extensión de universo entonces aparecen los primeros elementos de la literatura fantástica contemporánea, como por ejemplo reinos imaginarios, ¿no? Ya hablan, no, y entonces por allá llegaron a la isla de los lotófagos, sí, puede ser que sea Chipre, sí, pero estamos hablando de una Chipre no histórica, no estamos hablando de un reino imaginado, como podría serlo Tierra Media posteriormente. Dos, criaturas no humanas encarnados de la naturaleza, las dríadas, los sátiros, los minotauros. Bueno, en la guerra de Troya se llena de cadáveres el río Escamandro y el río se enoja. ¡Órale! Ahí está su porquería, y les avienta los cadáveres afuera. Es decir, el río tiene una personalidad. El río, como en toda la obra de Tolkien, deja de ser solamente un escenario y se convierte en un personaje que aparece. También las dicotomías cósmicas, todo esto de que entre los dioses de Troya están queriendo unos destruirla y otros defenderla, y esa dicotomía cósmica se representa en los campeones. Bueno, eso también podemos verlo en la literatura fantástica actual, y viene de por entonces la lucha entre capitanes, ¿no? Bueno, Héctor, Aquiles. Tolkien, como en casi todas las cosas, le va a dar la vuelta a la circunstancia, y entonces en lugar de tener a dos fuertes machotes poderosos peleándose, la lucha entre capitanes entre el rey brujo y la dama Eowyn. Nadie se lo esperaba, con permiso, está basada en la hija de Tolkien, y entonces pues aquí está la reivindicación de los derechos de la mujer. Ella es quien derrota al jinete negro. Lo que quiero decir es que esos elementos ya estaban presentes desde la Ilíada y la Odisea. Luego pasa el tiempo, llega la Edad Media, cae Roma de paso, y entonces todos los pueblos bárbaros de Europa absorben algunas cosas de la Roma caída y también de sus propias tradiciones, mientras empiezan a pelear entre ellos para hacer sus naciones. Y cuando estoy diciendo nacer sus naciones es que México en el 57 tiene ya una constitución laica, cuando Francia va a tener su constitución laica por ahí de 1880, y Italia va a ser una nación como tal ya finalizando el siglo XIX. Lo que quiero decir es que este proceso de hacer países en Europa les tomó mucho tiempo. Bueno, durante esa formación fue crucial que las naciones hicieran sus propias epopeyas, donde sus grandes héroes iban y hacían cosas importantes por lo que son sus tradiciones, sus países. Y entonces aparecen todas las sagas escandinavas, todas las edas, la Edad Mayor, la Edad Menor, el Beowulf, que además fue la inspiración literaria principal de Tolkien, el Beowulf en lo que va a ser Dinamarca, que es la primera obra literaria de Inglaterra, por supuesto el inmenso Cid Campeador en la España, de un tono mucho más realista, por cierto, eso me lo contó con claridad y lo vimos en clase, el profesor Rivière. También las Luisiadas o Lusitadas de Portugal, las Luciadas, ¿verdad? Sí, son las Luciadas de Portugal, y Roldán de Roncesvalles de lo que va a ser Francia. Es decir, comienzan a construirse sus propias épicas, y en esas épicas pasa una cosa muy curiosa. La Ilíada, la Odisea y el Gilgamesh estaba en verso. Si alguien escribía y era un escritor de adeveras, escribía en verso. Yo ya no soy un escritor de adeveras. Y entonces, lo que pasa en la Edad Media es que con estas nuevas naciones comienzan también estas nuevas lenguas. Si alguno de ustedes ha leído el Baudolino, lo que más me ha gustado, de Umberto Eco, comienza precisamente con uno de estos intentos de consolidación de lengua. De hecho, el Dante Alighieri con la Divina Comedia, bueno, mi mujer diría que lo pronuncié mal, su padre italiano, Alighieri, Dante Alighieri, con la Divina Comedia está haciendo un postulado sobre lo que debe ser la lengua italiana a partir de eso. Entonces, en este momento... está bien. Entonces, en este momento en el que están haciéndose estas nuevas naciones, en estas nuevas épicas, aparecen otros elementos que nosotros ubicamos rápidamente en la literatura fantástica contemporánea, como que los poderes de los sacerdotes
de la Ilíada ahora pasan a ser los poderes de un personaje raro que tiene ecos como del sabio Wotan o Odín, y nace la imagen del mago. Por primera vez nace la imagen del mago, nacen los talismanes, las espadas y esas cosas mágicas, aunque por supuesto está el escudo de Aquiles desde hace tiempo. Y entonces, como les decía, todas estas cosas que se van juntando se van convirtiendo en los elementos de aquel escritor que quiere escribir como eso. Les iba a decir entonces que los que escribían en verso empiezan a traducir esos versos antiguos a sus propias lenguas que están formando en Europa, y al pasarlas las empiezan a pasar en prosa y en sus lenguas, y la prosa que hoy tenemos y que hoy existe viene de allí, que los monjes dijeron, bueno, pero ¿qué tal sonaría así? Y mientras empiezan a pasarlo en prosa, también empiezan a meterle de su cosecha. Y los reyes de por entonces, que no tenían nada que hacer en los inviernos, dijeron, bueno, a ver, échate una historia de Arturo, de algo. Y entonces, así como en su momento hubo mucho sobre la Ilíada y la Odisea, alguien, bueno, en realidad Montalvo García de Montalvo es quien tiene la versión más pulida, pero hay varios autores involucrados, acuña el Amadís de Gaula. Entonces, el Amadís de Gaula es un libro de caballería, y a partir de ese libro de caballerías, muchos dicen, sí, más libros de caballerías, y todo mundo comienza a imitar, y cada vez tienen batallas más grandes y problemas más grandes, y entonces tú te enfrentaste con 5 gigantes, tú te vas a enfrentar con 10, y lo mezclan de cosas, como por ejemplo en una historia sale el rey Arturo junto con Alejandro Magno y el rey Juan, ¿no? Que en realidad no se diferencia mucho, no es una diferencia muy grande de un crossover entre Superman y el Hombre Araña en la época contemporánea. El asunto es que son todos estos libros de caballería un género más en donde llega y entra el Quijote a hacer la novela moderna. De esta novela moderna entonces, y de todos estos elementos de los que hablé, es de donde van a brevar algunos escritores de finales del siglo XIX que van a ser la inspiración para que Tolkien consolide su obra, consolide su poética y genere una nueva ola de escritores que escriben a la sombra del árbol de cuentos de Amalión, a la sombra del árbol de cuentos de Tolkien. Y con esto finalizo mi exposición. ¿Qué es entonces Locolen? Locolen es los ingredientes que necesita un escritor contemporáneo para escribir libros de imitatio autoris de Tolkien y de literatura fantástica. Como en una cocina hay un limitado cantidad de ingredientes, ¿cuáles son los que vas a utilizar? Bueno, colen viene de la palabra col, avellana, en el galés antiguo de los bardos. Y la avellana era el símbolo de la sabiduría por 2 razones. Es dura por fuera, pues es difícil de entrar y aprender, pero por dentro es muy suave. Y entonces esta dificultad, esta dureza para poder entrar y esa hermosura que nos espera, decían ellos entonces que era la esencia de la poesía. Y entonces decían que había 9 avellanos sagrados de donde caían las avellanas a un estanque donde estaban los salmones. Los salmones se comían la avellana y esa avellana les cambiaba los colores y los hacía brillantes, es decir, comer, ingerir de esta cosa dura, como las tapas de un libro, y suave y hermosa y poderosa por dentro, como lo que uno encuentra en una novela, lo lleva a la transformación, lo lleva a esta iluminación que hace que nosotros digamos, ¡ah! Esto es lo que yo sentía. Marcel Proust dijo, 4 libros les van a cambiar la vida. Italo Calvino dijo, ustedes pueden abrir el que quieran y cerrarlo, no obstante, después de 100 que no quieran leer, se encontrarán uno que nos están esperando. Uno de esos 4 de Marcel Proust. Entonces, y por último, llamo yo Colen, a partir de esta alegoría de los bardos celtas, a todos los elementos que constituyen la poética de Tolkien y sobre la cual nacieron estos muchachos.
con el maestro William, por favor. Medardo, dispones de 10 minutos para contestar cada una de las preguntas. Va a ser el esquema de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Adelante, por favor. Bueno, yo casi podríamos decir que no tengo nada que preguntar, porque Medardo es un milagro, es un ser humano muy correcto, es un milagro que cayó aquí, se supone que cayó ya formado y perfectamente hecho. ¿Más fuerte? Con que te pegues más, papás. Entonces digo que Medardo es un milagro de aquí de la escuela, de ser, y es por lo tanto es una persona inexplicable. Él, cuando yo lo conocí, ya tenía sus obras completas casi. Espero que no sean, pero tenía una gran cantidad de libros y estaba perfectamente formado. Él es un modelo de esa cosa que tanto falta en cualquier parte, que es la pasión. Él es el ejemplo de que con la pasión se puede hacer lo que sea y sin pasión no se puede hacer nada. Entonces, en esa ocasión yo no puedo preguntar otra cosa, pero voy a preguntar algo por mera curiosidad. Y es, ¿qué opinas de Harry Potter? Qué bueno que lo menciona, profesor. Algunos de los lectores de nicho, de los que hablaba yo hace rato, amantes de la fantasía de dragones y unicornios como yo, a la aparición de Harry Potter dijeron, ¿qué? ¿Qué es esto? Y ante las primeras muestras de lo que había allí, dijeron, no, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Yo le tengo gran admiración y respeto a la autora y a los libros por 3 razones. Razón número 1. El libro 4 de Harry Potter salió a las 3 de la tarde, porque el 3 salió a las 11 de la mañana, y entonces cuando salió el libro 3, todos los niños allá en Inglaterra se salieron de la escuela y fueron a comprar los libros. Entonces dijeron, no, pues no podemos sacar a los niños de la escuela, vamos a ponerlos a leer a partir de las 3 de la tarde. Es decir, es una dama, Rowling, que puso a leer a los niños en una época donde ya no es imaginado este asunto de que la gente se acerque al libro escrito, que prevalecerá, como bien me lo ha apuntado el profesor, mucho tiempo por venir. Y entonces, primero, está poniendo a leer a los niños, bravo. 2, no puede evitar no sentir simpatía por una mujer que no pudo sacarle copias al libro porque era muy pobre, y entonces tuvo que volverlo a escribir a máquina otra vez, y en la total miseria presentar el libro, se lo botaron en todos lados, alguien creyó en ella y ahora pues es más rica que la reina de Inglaterra, y se casó con su contador, una mujer muy inteligente. 3, ahora, el punto, ¿es arte o no es arte Harry Potter? Rowling es una gran escritora de tramas policíacas, y en esto es importante reconocerle el asunto. Sus tramas de magos, de fantasía y de todo esto van acompañadas de muchos misterios policíacos. Harry Potter es como el Hércules Poirot de su momento, y ahí va tratando de averiguar y de resolver el problema. Ahora, mientras va resolviendo el problema, sus diálogos son agilísimos, tan ágiles que han puesto a todo el mundo a leer. Y yo no puedo evitar sentir una empatía por ella cuando, además de contar esto en un código de magos, está poniendo el dedo en el renglón en cosas tan importantes como la discriminación. Y entonces, y esto es muy importante porque hay muchas personas que han seguido, dicen, yo también quiero ser imitatio auctoris de Tolkien y de la literatura Collen, y entonces se van por las espadas, por los dragones, por las princesas, por los reyes, y entonces pues uno descubre personas que se encuentran fascinadas por la media, por este asunto de las jerarquías y de los reyes.
hace poco tuve justo una discusión al respecto cuando dije, no, la Edad Media, los perros vivían mejor que los vasallos, y si yo voy a hablar de grandes serios de la Edad Media, el mío es el Robin Hood, ¿no? Junto al zorro y defendiendo a los pobres. Entonces, ella sí pone el dedo en el renglón en este asunto de la discriminación, no se va con este asunto de las princesas con las que sí se queda Disney, ni con los reyes como si quedan algunos otros. Ahora bien, ciertamente ella elige ser eficaz en muchas ocasiones que, digamos, apuntar hacia una construcción, digamos, metafórica, o tratar de ir hacia estudios sociológicos o estudios lingüísticos en su propia obra, que lo puede tener, porque la novela permite que se mezclen todas las cosas, y la poesía, y el ensayo, y el teatro, y ella prefiere ser eficaz, y yo creo que está muy bien. Yo creo que está muy bien porque si tenía pensado escribir para los niños, alcanzó a los adultos, que lo disfrutamos, lo leemos, y yo la respeto mucho junto a Harry. Gracias. Sí, continuamos con Teresa D. Bueno. No, yo sí tengo muchísimas preguntas, porque además quiero que les platiques a ellos. Yo ya lo leí, pero quiero que les platiques, porque de acuerdo con Hugo, la pasión es la que hace la diferencia entre un escritor y alguien que se queda en el camino. En primer lugar, quiero felicitarte porque me fascinó el tono de la tesis. Yo les cuento, es una tesis que está uno escuchándolo hablar así. Es una tesis como de cuentacuentos, deliciosa, que toma los tiempos y tiene un ritmo extraordinario. Y me pareció muy interesante que saliera con la categoría teórica de literatura, y no es poca cosa, cole. Y yo quisiera, Medardo, como primera pregunta, que hablaras un poco de los elementos que conforman el cole. Nada más como una mención para que puedas explicarles desde la visión teórica. Yo sé que no nos creen cuando les decimos que aquí los formamos como escritores y como teóricos. Se los vamos a demostrar. Y por último, me encanta esto del fanfiction helénico del que hablas, que ahora muy elegantemente, digo, más bien antes se llamaba imitatio actoris en clases de gente seria, pero obviamente en clases como la mía se llama fanfiction retrógrado. Y quiero que me hables, por favor, de los personajes, de las gestas oníricas. Evidentemente estamos hablando de 4 libros, entonces te vas a estar 3 horas. No, simplemente que expliques qué es un medium y cómo se va conformando la historia a partir del surgimiento de este ser maravilloso. Y con eso no necesito que me contestes más. Okay. Entonces les platicaba los capitanes que se enfrentaban, la dicotomía cósmica, los magos. Ya llegamos con estos elementos al inicio del siglo XIX, donde hay algunos escritores que comienzan a aportar algo más. Lord Dunsany, el 18º varón descendiente de Guillermo el Bastardo, que conquistó Inglaterra, escribe de una Edad Media que no es la Edad Media, no es Francia, no es Inglaterra, ¿no? Empieza a imaginar otro tipo de Edad Media. Bueno, entonces ahí está ese precursor. Luego tenemos a Mervyn Pike de Gormenghast, que en su novela de fantasía habla de complejidades psicológicas y de complejidades también sociológicas. Entonces todo este tipo de cosas llegan a este hombre, a Tolkien,
un hombre que vivió la Primera Guerra Mundial, un filólogo de carrera, es decir, un estudioso de las lenguas que, como en su universidad era una cosa terrible que estuviera escribiendo ficción, lo hacía a espaldas de ellos, y entonces toma todas las demás cosas de las que hablé y una cosa más que configura esta parte de su poética y de lo Kohler, que es la fusión de diversas mitologías. Es decir, no estamos hablando, sí, claro, tenemos espadas, tenemos caballeros dragones y podríamos estar hablando de Europa y hacia el Mediterráneo, pero si ustedes observan la literatura fantástica contemporánea, épica, tiene grifos persas, leviatanes hebreos, dragones serpiente, dragones río, como los chinos, como los mesoamericanos. Hay unicornios incluso presentes también en Arabia, en China, en África. Y entonces, en esta fusión, Kohler están invitadas todas las mitologías de todos los pueblos a unirse tal cual como estuvieron el rey Arturo, Alejandro Magno y el preste Juan en los libros de caballería anteriores. Y entonces, Tolkien toma esto y cómo es que amalgama y constituye un género literario por sí mismo que va a ser seguido por tantos otros. Primero, son 8 estrategias las que lleva a cabo. Estrategia número 1, el narrador y la creencia secundaria. Tolkien da la impresión de ser real lo que está uno leyendo porque, primero, no es él como autor el que te dice, mira, ya había unos duendecitos, no. Dice, yo estoy traduciendo unas cosas y hay un cronista llamado Findegil que juntó todo esto de un señor, Bilbo Bolsón o Bilbo Baggins, ya salió la película el año pasado, ya viene la segunda parte, que comenzó a escribir el Hobbit y que después vino Frodo y vino Sam y ellos escribieron lo que seguía. Entonces Tolkien se lava las manos del narrador y construye otros narradores y entonces ya estamos inmensos. Y luego dice Tolkien que es imprescindible esto que cuando uno va al cine y dice, y se cree la película y que cuando sale dice, bueno, ya, se acabó, esa creencia secundaria de lo que uno está viendo y viviendo, eso, entonces se esfuerza mucho Tolkien en constituirlo. Entonces tenemos estos narradores. ¿Qué otra cosa hace? El tono. Y en el tono Tolkien habla de cosas enormes y épicas y al mismo tiempo de cosas muy cotidianas. Y entonces ese encuentro de lo cotidiano y de lo épico lo vuelve mucho más real. Una mezcla de lo épico y lo cotidiano que es herencia también de la tradición del encuentro entre Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Un hombre que viene de la tradición de ideales y que parece como de la literatura bucólica, y un hombre humilde como salido de la picaresca, y el encuentro entre los dos los transforma a los dos, hace idealista a uno y pragmático al otro. Entonces, el momento más crucial de esto podemos verlo en la novela de Hobbit y en la película que viene, cuando de pronto están los grandes reyes alrededor de un pequeño hobbit que saca un contrato y dice, no, pues aquí desacuerdo el contrato, a mí en la cláusula me toca una 13ª parte, y los otros lo miran así como, ¿qué está pasando, no? Y gracias al contrato que parece un chiste, ese chiquito hace algo que ninguno de los grandes hubiera hecho, que era donar y regalar una gema donde estaban contenidos, por decirlo de algún modo, los colores de la naturaleza. Y entonces, con ese contraste, está presente también la verosimilitud. Llevamos 2. Luego, la magia. Uno pensaría, pues es literatura fantástica, pues entonces la casa vuela. No, espera. La magia en Tolkien es muy sutil. El mago, más mago, que es Gandalf, lo más que hace es echar una bola de fuego. No, ni siquiera. Agarra una piña de fuego y la avienta y luego incendia una flecha y uno dice, oye, ¿pero qué? Pues tienes mucho presupuesto, ¿qué haces con la película? Bueno, lo que hace Tolkien con la película es que la magia se convierte en una cosa de la naturaleza, y entonces la naturaleza, que les dije hace rato, que es un personaje, es la que al estarse moviendo como personaje, como la montaña Canras, que no los quiere dejar pasar, y entonces ahí es donde uno encuentra lo sobrenatural. Incluso Galadriel le dice a Sam y a Frodo, yo no sé qué entienden ustedes por magia, pero
aquí está el estanque, si ya vieron la película lo ubicarán, aquí está la pilastra y el estanque de Galadriel, asómate y se asoma y al ver el futuro, el pasado y muchas cosas, es decir, la magia está manifiesta en cosas muy sutiles, entonces, presupuesto bajo e importancia en los personajes y en la trama, ¿no? Cosa que muchos de los que lo quieren imitar no lo logran. Luego, el balance entre detalle y acción. Dice Sabater que si El Señor de los Anillos tuviera menos detalle y fuera una película de aventuras, pues sería peripecia tras peripecia y ya lo hubiéramos olvidado. Y que si hubiera tenido un poco más de detalle, sería tan espesa que se habría convertido en un libro de culto y poco conocido. Y no obstante, Sabater se maravilla, y yo con él, y dice, justo nos cuenta, nos habla del universo, y entonces ya llegan los lobos, ya tienen que correr, y aquí vienen los jinetes negros, y hablamos ahora del lenguaje, y estamos con el bosque, y entonces el balance de la acción con el detalle es perfecto. Dice Sabater, entonces es como si Charles Dickens nos estuviera contando un cuento celta como la primera vez que lo escuchamos. No, dice él, mejor que la primera vez que lo escuchamos. Los paratextos. ¿Qué son los paratextos? Los paratextos son todo lo que rodean al libro. Alguien escribe el texto y entonces ya el mundo editorial dice, pues le vamos a poner esta portada, le vamos a poner esta contraportada, va a llevar estas letritas de al final, le ponemos un índice, una dedicatoria. Bueno, Tolkien en su propuesta dice, todas esas cosas ajenas al texto me van a ayudar a contar la historia, y entonces hace algo que hasta el momento yo no he visto, único en la historia de la literatura universal. Mapas, muchos mapas. Lenguas, inventó lenguas, más de 4. Escrituras, 2 escrituras. Y no solo eso, sino que lo llena todo de índices y de cronologías y de los años que pasaron y de árboles genealógicos, y obviamente el editor en su momento dijo, esto es una locura, nadie va a comprar eso, pero como esto forma parte de la construcción del universo de Tolkien, entra entonces el lector, se encuentra con el universo, se maravilla, se cree en él y dice, quiero saber más, y entonces encuentra en los apéndices todas estas fronteras y el lector dice, pero ¿dónde hay más? Esa necesidad fue la que tuve yo de joven cuando dije, ¿y dónde están las historias de hobbits que no encuentro por ningún lado? Voy a tener que hacer unas, y entonces eso era un problema. Porque hasta el año 2025, si yo escribo Hobbit en un libro, vienen y me voy a la cárcel, porque resulta que la familia de Tolkien es una de las franquicias de derechos de autor más perros que hay. Entonces, si alguien pone Hobbit y dice, yo escribo un libro de Hobbits, ¡vámonos! Cae la chota. Y entonces dije, bueno, pues es que yo quiero historias de hobbits, pero les voy a llamar de otro lado. No que no hubieran hecho eso en otro momento. En los creadores del juego de Dungeons and Dragons en el 74, y yo nací en el 74, dijeron, también queremos hobbits, y por eso inventaron el juego de rol para jugar en la Tierra Media, y entonces les llamaron halflings. Tolkien también dice, pues los halflings son medianos, pero mediano ya no suena tanto una palabra inventada, no, pues una manzana mediana, ¿no? Pues ¿quién va a pedir el copyright de eso? Bueno, en ese sentido, y como decías tú, Tere, bueno, yo fui a decir, también quiero mi palabra para los hobbits, entonces son los Morgons. Entonces pueden verlos en el bestiario que viene al final de todos los libros. Son los Morgons. Bueno, sí, son hobbits apócrifos. Sí, ¿y qué? No me avergüenza. Yo quería más historias de hobbits. Y entonces, como les decía, estas paratextos, todos estos apéndices de Tolkien además tienen un giro. Ustedes conocerán la ya afamada e importante saga de Game of Thrones. También tienen unos apéndices interesantes, e incluso contrataron a una persona que hicieron las lenguas. No todo el mundo es Tolkien como para hacerse varias. Bueno, pero hay muchos apéndices como estos, donde lo que viene en los apéndices es alrededor de lo que trata la historia, ¿no? O sea, lo que está escrito aquí, vete acá y entonces ya lo reflejas. No, los apéndices de Tolkien no te dicen, esto es real, pero además está todo este otro universo que no tiene que ver con lo que estoy contando, y entonces crea esta sensación de realidad. Luego, y esto es esencial, las espirales poéticas.
toma un pequeño elemento y lo presenta en mito. Por ejemplo, en el Silmarillion habla del origen de los días y de la llama imperecedera. Después, eso que presentó en el mito lo vuelve a presentar otra vez hacia la leyenda. De la llama imperecedera nacieron los árboles de la luz, mueren los árboles de la luz y de ahí nace la gema del Silmarillion. Luego del elemento legendario lo vuelve a presentar otra vez, ahora en términos históricos, y tenemos a Galadriel que toma el vial de agua del estanque con luz reflejada de esta gema que refleja la luz de los árboles, que refleja la llama imperecedera. Y entonces del mito a la leyenda, a la historia, y entonces cuando Frodo está prisionero y Sam no lo puede encontrar en las escaleras desesperado, se pone a cantar en lengua élfica, y en el canto de lengua élfica se está reflejando en poesía el vial dentro de la historia de los árboles de la luz y de la gema, de la leyenda y de la llama imperecedera del mito. Estas espirales poéticas las hace continuamente, y entonces el amor de Beren y Lúthien de la antigüedad se parece al amor de Aragorn y de Arwen. Déjenme ver si me falta alguna de las máximas de Tolkien. Narrador. El viaje del héroe. Este asunto del viaje del héroe, que tenemos a una persona en todas las civilizaciones que se enfrenta con las circunstancias y que con un gran premio regresa a su comunidad para transformarla, está presente en todas las historias, desde Gilgamesh a Star Wars, y por supuesto presente en el viaje de Frodo. Pero Tolkien siempre le está dando la vuelta a las cosas, y así como en la lucha entre capitanes no fueron los dos machotes, así igualmente no es el héroe el que tiene el gran talismán para derrotar al mal, sino que el héroe tiene el gran talismán y debe deshacerse de él. Y cuando lo tiene que tirar, no lo logra. Y él destruye, y él se da por vencido. Y entonces el más marginal y arruinado de todos, Gollum, que le dice, precioso mío, ese es el más arruinado de todos, es el que trae la posibilidad de que se destruya el anillo. Y entonces, por supuesto, más importante de todos, la eucatástrofe. Dice Tolkien, qué bueno que existe la catástrofe, que es la parte más importante de la tragedia, ¿no? Y entonces sabemos que tenemos a un personaje elevado de la tragedia clásica que se ve arrollado por el destino y sus circunstancias y cae, y entonces se genera la catarsis de ver la destrucción de ese grande. Bueno, qué bueno, dice Tolkien. La catástrofe es el giro súbito de los acontecimientos que llevan a la destrucción. Es el momento donde Edipo dice, tiramos al villano, ya tengo a mi chica. Y le dice, ¿qué cree mi jefe? Mató a su padre y se cogió a su jefa. Se sacan los ojos. Tolkien dice, pues qué bueno que así funcione la tragedia. Debe estar del otro lado la eucatástrofe. Y la eucatástrofe es el giro súbito de los acontecimientos hacia un final feliz. Y entonces cuando Frodo dice, mi madre, yo soy el señor de los anillos, pone el anillo y todo ya se fue al carajo, en ese momento viene el giro súbito de los acontecimientos, Gollum le muerde el dedo, le arranca el anillo y cae. Y dice Tolkien, esta eucatástrofe es el más alto deber de los cuentos de hadas. Y entonces, con esto me acerco hacia las gestas oníricas de los colinas evanescentes, aunque no sé si me pasé y ya te respondí. Creo que continúes. ¿Ustedes qué dicen? Digo, esto es muy inusual. Sí. No vamos a decir nada. Pero como dice el maestro Hugo, él es inusual. Bueno, esto dijo Tolkien, esto hizo Tolkien y vámonos, y nos refunda. ¿Y yo? ¿Y qué hice yo a partir de estos elementos de este titán? Bueno, pues estos libritos que ustedes se pueden llevar a su casa. Ahora, ¿cómo están hechos? ¿Cómo están formados? ¿Y cuál es su poética? Supongo que casi pude haber pasado el examen por allí. Este es el asunto. Los libros están pensados para hacerle primero un homenaje a la historia de la literatura fantástica. Y entonces comienza
con versos muy breves, como los fragmentos breves que se encontraron del Gilgamesh. Luego, cuando la literatura fantástica evolucionó a la Ilíada y la Odisea, donde están los poemas narrativos, tenemos entonces en este libro, todos son estrofas de 12 versos. Versos libres, o sea, no me puse a rimar, no tengo esa gracia, pero sí son 12 versos libres. Y entonces la literatura siguió evolucionando, la literatura fantástica siguió evolucionando a la literatura de aventuras, la isla del tesoro, todo eso, y se transforma ya en prosa, y entonces ya aparece en prosa este libro. Hay uno que ya no salió publicado porque es muy gordo, y el editor me dijo, ¿tú crees que lo voy a arriesgar? Una cuarta novela que se llama Póker de Cuatrillizos, que es una novela donde pues ya funciona como deben, se supone, funcionar las novelas contemporáneas, con evolución de personajes, todos los personajes hablando digamos, en el registro que les toca, y al mismo tiempo que es un homenaje a la literatura fantástica, es también, está dirigido a distintos lectores. Este está dirigido para un niño, a quien le importa mucho la ilustración, y tiene poquito texto. Y en este poquito texto yo no hablo de ningún reino fantástico ni de nada, es un universo fantástico genérico. Hay un Mordin por allí, hay un hada. No me estoy metiendo con el niño diciéndole, no, mira, y está este reino y está este dios. No, nada más esto sencillito. Claro, el asunto de los apéndices, de los que hablaba yo de Tolkien hace rato, los retomo y pongo unos pequeños apéndices y ahí va. Luego, este protagonista, Merium, crece un poco más, ya para un niño, pues ya de 8 o 9 años. Al niño de 8 o 9 años, que es la edad de él, del protagonista, ya entonces los libros tienen tanta cantidad de ilustración como de texto. Ya creció el niño, ya puede y disfrutar el dibujo y al mismo tiempo ver eso. Y ya que ustedes los tienen allí, por favor, vean la salamandra, que es maravillosa. Y entonces, y después crece el niño un poco más y tenemos a un adolescente donde ya vamos en retirada con los dibujos, porque ya no le vamos a decir al lector cómo debe imaginarse las cosas. Y entonces vamos de retirada y ahora hay solamente ilustraciones más sencillas, a blanco y negro. La cuarta novela ya no lleva dibujos, ya nada más lleva unas pequeñas viñetitas, ya está solamente en el lector la posibilidad de transformarse. Ahora, editorialmente están pensados estos libros para que sean el menor gasto posible. Todos los libros son múltiples de 8, porque son hojas dobladas en 4. Y entonces, si uno dobla un pliego, hasta así, son 32 páginas. El objetivo era que saliera un libro de un solo pliego y que fuera económico de hacer. Creo que por eso convencí a la universidad de que sacara el tiraje. Y con esto se genera nada más 3% de pérdida en papel. Porque si ustedes dicen, yo quiero mi libro así, pues qué padre, pero nada más imagínense en los dobleces de los libros, todos los que lo cortan y todo lo que se pierde. Y bueno, si uno está hablando de literatura fantástica, pues estamos en la línea del rescate de la naturaleza, y pues no es como para andar gastando papel. Y entonces, luego hay un patrón de 12 que se repite todo el tiempo. Son 12 momentitos de este Mordin, de este joven apócrifo, y luego 12 estrofas, 12 capítulos, y en la última novela son 12 personajes, cada uno platicando las distintas circunstancias. Ahora, también hay una evolución en el personaje. Aquí el personaje se ve arrastrado debajo de la tierra, al encuentro de un hada, y solo el encuentro del hada y saber que ya no es feliz y no está con ella lo transforma. Pero él no hace nada, él como héroe no resuelve nada, es el perro el que lo salva. Este perro basado en el amigo, quienes lo conocieron, y el hada verde, pues por supuesto ya. El punto central es que al principio, en ese primer libro, el niño lo único que hace es caer en conciencia de sí mismo, de su circunstancia, de que odia a las personas porque lastiman a los animales, y punto. En el segundo libro, la transformación del personaje es hacia asumir sus responsabilidades. Ve una araña, le tiene miedo, le tiene asco y la mata, y luego dice, chin, me pasé de lanza. Y ahora
tiene que buscarle un deber a esas arañas, es decir, asumir la responsabilidad de sus primeras acciones. Y en ese trayecto se va a enfrentar con los problemas del bosque y se va a enfrentar consigo mismo. Y al transformarse, entonces ya se vuelve al parecer el amo de sí mismo, y con eso llegamos al tercer libro, en donde ya es amo de sí mismo, ya lo tenemos enamorado de las hadas y tiene que elegir entre las cosas que ama, lo férico, el bosque y esas cosas, y su comunidad. Ahora el niño está metido entre una pandilla de... ¿Dónde está el pato? Ese caballero sale en el libro. Cuando fuimos niños tuvimos muchas aventuras y ahí estuvimos, esas aventuras inspiraron este libro, y entonces el problema es el niño en relación con su comunidad. ¿Qué vas a hacer tú frente a los tuyos? Y entonces ese arco dramático se completa con el cuarto libro, que no está presente aquí, donde ahora sí ya, como les decía, aquí nada más es un mundo fantástico genérico. Aquí ya aparece el nombre de personaje, se llama Merion, y el lugar se llama Las Colinas Evanescentes. Aquí ya se sabe un poco más del universo. Hay un condado que se llama Gwendir, y entonces vamos abriendo el espectro. Conforme el lector va creciendo, va abriéndose el espectro para que entienda más y se acerque más a este universo de literatura Colen, post-tolkieniana. Y el cuarto libro ya presenta a un tirano y a una resistencia, y aquí voy al punto de qué es lo que presenta mis libros, en diferencia de cualquier otro escritor que imita a Tolkien. Uno, obviamente yo retomo los hobbits, que raramente hay muchos millones que se ganan con los libros de fantasía y nadie escribe de hobbits, raro, ¿no? ¿Y por qué el hobbit? Porque es la manifestación más pequeña de lo férico, la más pequeña criatura de lo sobrenatural, que no tiene poderes, se las tiene que arreglar con el mundo como una persona normal. Es el puente entre el mundo humano que conocemos y entre el mundo sobrenatural, y todo escritor, o al menos escritor de fantasía, se siente como en medio. No estoy entre pues, irme con mis cuates de trabajo y irme a escribir algo. Y una cosa más, es el sencillo, es el rural, es el humilde, como los pueblos originarios de este país. Pero no es un salto muy grande ideológico, no, porque precisamente la cuarta novela trata sobre la búsqueda de Leucatástrofe en contra de un tirano. Y entonces tenemos un tirano, tenemos una clase opulenta, tenemos a una iglesia absolutamente corrupta, tenemos a unos nobles venales, y entonces todo eso nos suena a México. A mí me suena a México. Pero espera, ¿lo estás escribiendo como alegoría de México? No. Tolkien aborrecía la alegoría. Su amigo C.S. Lewis dice, sí, yo sí voy a usar la alegoría, y el león Aslan es el Cristo, y a quien lo lea le voy a enseñar a cristianizarse. Eso es lo que dijo C.S. Lewis de Narnia. Tolkien aborreció eso y dijo, no, la alegoría es el autor tratando de manipularte a ti. La aplicabilidad es el autor poniendo de sí mismo y tú aplicándolo en cómo lo quieras. Entonces, tratando de acercarme a esa aplicabilidad, sí, tenemos a una insurgencia muy necesaria de marginales, tenemos a un tirano, y de la insurgencia brotará un héroe. La Rana Libertadora aparece mencionado en esos libros. Es una novela que ya terminé y que espero que encuentre lugar. Y entonces tenemos una visión de tercer mundo que los demás autores de fantasía no tienen. Muchos autores de fantasía, pues los héroes los vemos y traen sus pantalones y su comida entera y no saben lo que es realmente darse una vuelta por la Merced, no saben lo que es realmente todos los días decir, bueno, estos pesos me alcanzan para dárselo a este señor de aquí, pero ya no me alcanzó para el señor de allá. La Rana Libertadora será el insurgente que derrotará al tirano, y entonces en el tercer mundo la insurgencia es la Leucatástrofe. Muchas gracias. ¡Bravo! Medardo nos ha aplastado con su elocuencia. Como
es un personaje prodigioso, ciertamente. En las clases que tomó conmigo siempre fue un alumno destacado, muy atento. Yo no sabía el proyecto en el que estaba embarcado él. Fue una sorpresa ver que en esta aventura que es la Academia de Creación Literaria, que yo la comparo como si fuera una escuela de cocina. Aquí estos jóvenes que están aquí, que son alumnos nuestros, traen bastante hambre, pero no saben cómo cocinar lo que quieren hacer. Y Medardo es una muestra de cómo el ciclo de estudios que le tocó en esta academia le ha enseñado a cocinar. Tiene productos, tiene platillos deliciosos que sin embargo todavía están en manos de esta secta de iluminados que somos nosotros. Le falta, a pesar de que los dos primeros libros que publicó, que auspició la universidad, tuvo la buena idea, la virtud de que no simplemente se imprimieron y se guardaron en estas bodegas que tenemos por ahí, ¿no? Que, como siempre decimos, alimentan unos ratones muy sabios, sino que los puso en circulación, los regaló a los programas de promoción de lectura que en el Distrito Federal. Esos libros llegaron a un público que debería ser el destinatario. No lo sabemos, esa es parte de otra tesis. Pero con el tercer volumen y con el cuarto que está escribiendo, que ya es la novela de adulto, todo el ciclo completo en realidad necesita la prueba de los comensales. Es decir, la experiencia editorial de este proyecto necesita encontrar un editor lo suficientemente audaz y visionario para poner al alcance de los comensales a los que está dirigido este banquete, ¿no? Mientras tanto, no sabemos bien, porque bueno, la lectura que podemos hacer nosotros siempre será una lectura muy sesgada, ¿no? Nos puede gustar, como es el caso, pero nosotros somos una parte minúscula de un público grande al que va destinado todo este esfuerzo. Ahora, lo más interesante de todo es que aparte de su impulso creador como un escritor que se está presentando frente al mundo, Medardo entró a otra faceta, una faceta muy importante. Va a ver la perspectiva desde otro lado, se está convirtiendo en un editor profesional. Ahora sí vas a ver lo que piensan los editores cuando reciben un original. Ya nos contó el otro día en una clase una anécdota maravillosa. Él trabaja en una editorial que tiene una línea de libros para niños, por lo cual está en su salsa, ¿no? Pero esa editorial es una editorial como muchas que son unas aventuras que no saben muy bien en qué van a parar, pero que por lo visto tiene un mecanismo de distribución discretamente aceptable, lo que le permite al editor sobrevivir, por lo visto. Entonces tiene algunos autores que escriben para otros tipos de público. Entonces, bueno, acaba de recibir a una autora de la casa que venía a refrendar sus éxitos con un libro que tenía un título que no correspondía a lo que realmente
y presentó con el esposo, que es un tipo de 2 metros, 120 kilos, que lo primero que dijo, manoteó en el escritorio de Bernardo, dijo, ¿cómo se atreve usted? No le dijo jovenzuelo, pero por ahí va el sentido, ¿no? A objetar la idea genial de mi esposa. Y Medardo dijo, bueno, mi trabajo es aclarar, porque detrás de todo el trabajo nuestro viene un público, ¿no? Entonces no podemos publicar algo que sea una trampa, ¿no? Entonces se fueron indignados, hablaron con el dueño de la editorial, y el dueño de la editorial le habló a Medardo y dijo, Medardo, ¿tendrías algún inconveniente que el libro se publicara con el título de la señora? Solo Medardo dice, yo trabajo aquí, usted es el dueño, ¿no? Usted es el que está arriesgando su dinero. Si usted quiere, pues que se publique así. Pero, es decir, ya entró al mundo de la edición, ya está enfrentando las realidades. Porque claro, desde esta perspectiva de nuestros alumnos, que son aspirantes a ser escritores, creadores, ¿no? El mundo de la decisión editorial siempre aparece muy enigmático, ¿no? Pero ya entró a ese, ya picó el anzuelo, ¿no? Es muy posible, si su vocación vacila un poco, que en lugar de escritor se vuelve editor. No sabemos quién va a ganar, si el mundo de la edición o el mundo de la literatura, pero por lo pronto que de esta academia empiecen a salir también editores, eso es extraordinario, y debemos felicitar a Medardo por esta vocación múltiple que está manifestando. Y bueno, pues la exhortación es a que se empeñe en que sus libros se puedan como ciclo, publicar, dejar de ser de nicho, ¿no? Sí, Tolkien fue muchos años un autor de nicho, muchos años. Tuvieron que darse coyunturas particulares, como por ejemplo que la editorial que originalmente lo publicó en español fuera comprada por un grupo multinacional, ¿no? Curiosamente, cuando ya se hablaba del proyecto de la película, ¿no? Esa compra fue una de las mejores compras que ha hecho el Grupo Planeta, ¿no? En menos de un año, con las películas lanzadas, recuperaron todo lo que habían invertido para comprar Minotauro. También lo que pasa es que Minotauro, su editor, había llegado a su ciclo final. Biológicamente estaba a punto de morirse, ¿no? Entonces la mejor idea era dejarlo en manos de un grupo que podía hacer lo que lograba, ¿no? Y además, en el momento en que otros fenómenos, como lo de Harry Potter, como las crónicas de Narnia, abrieron un espacio enorme a una cantidad de lectores infantiles y juveniles. Fenómeno que no había pasado en la historia contemporánea. El reto sigue siendo, a ver, quién es el chulo que sigue el sendero y que logra que haya miles y miles de lectores que vean eso. Ahora, sin embargo, fíjense, yo recuerdo cuando la primera película de Medardo haya decidido incursionar por ese camino, ¿no? Y ahora por el camino de la edición, es una cosa que a todos nosotros en la academia, que es una entidad, nos llena de un enorme orgullo, y le deseamos la mejor de las suertes. Antes de plantear mi pregunta, quiero decir unas cosas. Procuraré ser breve. Medardo y yo tenemos un problema con la brevedad. Decir que ha sido, lo digo con todas sus letras, un alto honor que se haya dado la circunstancia
de que yo haya dirigido la tesis de Medardo, trabajo excepcional. Probablemente sea excesivo decir que lo dirigí, es excesivo decir que lo dirigí. Estoy totalmente de acuerdo con el maestro Wiriart acerca del hecho de que Medardo llegó aquí ya siendo Medardo, ya con esa extraordinaria retórica y con todo el bagaje que ha mostrado aquí y que es solamente una parte de todo lo que él es. Bueno, este camino de acompañar, procurar facilitarle a Medardo este momento ha estado lleno de peripecias y debo decir que me ha tocado justamente el honor áspero a veces de ser una suerte de abogado del diablo, porque preví que iba a haber justamente a lo largo de este proceso y con los lectores algunas objeciones que tenían que ver precisamente con la enorme profusión de su talento y con su retórica, precisamente, ¿no? Y con todo esto que es la escritura de Medardo. Hay una suerte de lugar común en la literatura desde hace algunas décadas, muchas, que opta por el realismo y opta por la escritura que debe ser maciza, concisa y precisa, y no profusa, confusa y difusa, ¿no? Y bueno, el hecho de apostar por un proyecto tan relevante, tan profuso, tan abundante y por la literatura fantástica, bueno, ha sido un camino cuesta arriba. Me tocó a lo largo de este largo proceso de acompañamiento plantearle en varias ocasiones a Medardo las reservas que pudiera tener un lector, tanto un lector común como un lector del sínodo acerca de su trabajo, y fue respondiendo a todas ellas con gran soltura y respondiendo a los desafíos que me vi en la obligación de plantearle también con gran soltura, con gran aplomo. Lo vi investigar a fondo aspectos que podían ser de pronto, como les digo, cuestionables en términos del gusto general, ¿no? El trabajo de él es impecable, como han sido testigos los lectores. Bueno, siempre hay cosas que ajustar y tal, ¿no? Naturalmente, pero digamos que ciertamente este proyecto ya había nacido muy formado y que lo que me tocó un poco fue como la tarea difícil y bella de dar cauce a un río muy caudaloso, muy caudaloso. Hay un célebre ensayo de Reyes donde habla de que hay escritores que necesitan espuela y escritores que necesitan brida, y el caso de Medardo es un escritor que necesita brida. Es difícil eso, y bueno, ver esta profusión y tener que acotarla, tener que delimitar, tener que poner cauce al río ha sido complicado, porque me parece que, bueno, este es un escritor que ha apostado deliberadamente por una retórica amplificativa que algunos, digamos, emparentarían con el barroco, con justicia. Es un escritor que podría muy bien, fácilmente, entrar en la estirpe de un Lezama Lima, de un Cabrera Infante, de un Lawrence Sterne y de otros tantos autores muy célebres que tienen una manera de escribir compleja. Para sentarse a leer a Medardo hay que sentarse con mucha atención. Esto no significa que los libros para niños, y ustedes ya escucharon qué es lo que hizo con sus distintos libros, pueden ser muy digeribles, muy disfrutables por los niños muy pequeños, pero su proyecto importante, la sustancia de su escritura, es compleja y requiere una atención y requiere un bagaje. Me parece que leer a Medardo es un desafío que hay que enfrentar porque es muy gozoso, precisamente por ahí va mi pregunta. Lo que está haciendo Medardo es correr un riesgo. Yo se lo dije a lo largo de este proceso de facilitación, que era un riesgo, y siempre estuve insistiendo en esto, en que fuera muy consciente del riesgo que estaba corriendo, porque precisamente no es una escritura que se lea fácilmente, ya en su proyecto más sustancioso, ¿no? Hay quien dice que las palabras son nuestros primeros juguetes, y yo quiero hacer un énfasis en esto. La escritura de Medardo es muy lúdica. Conocí a un escritor y a otros varios que sostienen que el gran lastre de la literatura, al menos en nuestra lengua, es una enorme solemnidad y descuido por la forma, y que podría hacerse una apuesta para mejorar esto por el rigor y el sentido lúdico, en el mismo lugar, rigor y sentido lúdico. Este trabajo tiene ambas cosas, tanto el trabajo creativo como el trabajo reflexivo implican un enorme rigor académico, y la parte creativa es muy lúdica, ¿no? Y bueno, también como es lúdica, tiene que ver con las apetencias, con los placeres, con las obsesiones del autor. Y bueno, quiero justamente hacer la pregunta en este sentido.
¿Cómo ha sido para ti, Medardo, tomar este riesgo del placer, que es el título de un libro de Vladimir González de León a propósito de Alicia en el País de las Maravillas? Un gran título, el riesgo del placer. El riesgo del placer de escribir de esta manera. Te pregunté a lo largo del proceso, repito, ¿qué vas a responder? Y ahora te doy la pregunta, ¿cuándo se te pregunta esto? ¿No? Estás corriendo un riesgo con una escritura compleja, con una retórica, me refiero específicamente a la manera de escribir, una escritura muy derivativa, con una serie de neologismos, arcaísmos, una serie de mecanismos retóricos muy complejos. ¿Qué ha significado para ti? ¿Por qué asumiste este riesgo? Porque además, por supuesto, la posible objeción es, estás escribiendo ya en tu obra mayor de una manera que implica un desafío para lectores jóvenes que no suelen tener un gran léxico, que no suelen tener un bagaje, como el que por supuesto tienes tú, y los que gustamos de este tipo de literatura. ¿Cómo viviste este riesgo? ¿Por qué lo asumiste? ¿Y qué ha implicado para ti el insistir radicalmente en una escritura radical? Porque tu propuesta retórica es muy radical. Cuéntanos, por favor, sobre esto. Semanas les puse un trabajo a mis alumnos, niños de 7, 8 años. Entonces, estaban leyendo libros y les dije, ubiquen la palabra que no conocen, y la buscan y me hacen este ejercicio. Y yo vi una niñita preocupada, y ojeaba, y entonces llega así con la cara, maestro, me enseña su libro, y me dice, no hay aquí ninguna palabra que yo no conozca. Y entonces pensé, no cabe duda que es un libro infantil muy bien hecho, que está pensado precisamente para que el niño tenga esas posibilidades de hacerlo. No obstante, ¿qué pasa entonces con un libro donde conocemos todas las palabras? Los libros son como árboles de un bosque, y cuando uno entra y empieza a leer, hay veredas donde ustedes eligen leer una cosa y no otra, y hay libros que ustedes ya jamás van a leer, son veredas que dejaron atrás. Esas veredas ustedes las van tomando, o al menos los niños, mis alumnos las van tomando con las palabras nuevas y los conceptos nuevos. Entonces, en el curso de novela 2, estábamos al final del curso y un compañero muy inteligente, yo leí el proyecto que estaba yo escribiendo en ese momento, y lo leí muy emocionado. Y este compañero, que yo tengo una muy buena impresión de él, cuando terminé me dijo, ¿y? ¿Cómo que? Sí, veo que pues, este bichito, si lleva bien con este, sí, pero... Y él hablaba y ponderaba mucho a este chileno-mexicano, importantísimo. Bolaño, ¿no? Bolaño. Entonces él me presentó a Bolaño y a partir de allí comenzaron. Y entonces yo salí de esa clase muy conflictuado porque dije, esta es una persona muy inteligente, muy sensible, que yo quisiera que me leyera. Y se encuentra con mis textos y no encuentra nada. Ok. Di 2 pasos para atrás. Yo escribí una novela con todos mis gustos y apetencias que espero que sea publicada pronto, se llama La Biblioteca. Este otro proyecto había yo tratado de acercarme de otro modo y en ese momento dije, no sirve. Vamos a dejarlo de lado, vamos a intentar acercarnos al lector, porque una y otra vez estaba, sí, ok, muy bien que lo escribiste, muy bien que estás muy feliz con cómo escribes, pero mi aliciente mayor fue lo de la rana libertadora de lo que les hablaba hace rato. Si yo tengo pensado escribir una novela de un héroe como el Zorro y Robin Hood de la insurgencia, ¿quién quiero que me lea? Un microbusero, una señora que ayuda en la limpieza en algún lugar, alguien que va pasando y que agarre el libro, y entonces, por apetencia, yo sigo escribiendo como yo quiero, porque por eso escribo, porque me dan ganas de escribir y escribo así, tal cual como la profesora me dijo. Pero en el momento en el que yo me di cuenta que tenía que escribir para una persona de la calle que no hubiera leído nada, fue grave. ¿Cómo? Todas estas historias y todas estas palabras que amo tengo que reducirlas para ponérselo en poquito a este hombre que está aquí. Y entonces no soy yo el lector de la novela, debe ser él. Sufrí mucho, la verdad lo sufrí mucho. Flaubert dijo que pasó por una circunstancia similar, que
su prosa abundante para Madame Bovary. Se paró y cortó. Bueno, lo mismo sentí una y otra vez, y unos bestiarios de criaturas fantásticas fueron mi primer ejercicio, y luego aún así no veía, no encontraba, y sí, fue una situación donde yo dije, ok, lo más importante es, uno, ¿qué quiero contar? Muy bien, ya que quiero contar la estructura, hay escritores que agarran la pluma y se dejan ir para allá. Yo no funciono así, yo hago notas y diagramas, notas y diagramas y notas y diagramas, y cuando ya comienzo a escribir la historia, ya va un 70% del proceso concluido. Y entonces ya sobre el diagrama, a la hora de abordar la historia, dije, ¡ay, salen estos bichos y este reino! Dije, ni madres, el capítulo solo y únicamente debe servir para a ese lector llevarlo de aquí a acá. Y entonces esto y esto y esto y esto, a los apéndices. Bueno, pero hacer eso me costó toda la carrera. Este proyecto lo comencé en el primer tercio de la carrera, y entonces dije, ya que va a ser mi proyecto de titulación, todas mis materias, todas las que pueda, voy a hacer trabajos que tengan que ver con eso. Y entonces todos mis trabajos, tip para mis compañeros, todos mis trabajos de certificación los fui juntando para que fueran esa tesis, y ya iba yo pensando en esto. Bueno, llegué a la mitad de la carrera donde me dijeron, ¿sabes qué? No sirve lo que estás escribiendo. Y dije, cámara, ¿cuál es entonces el punto central? Comenzar de cero con el lector. Y si voy a comenzar de cero con el lector, bueno, comencemos con un niño. Curiosamente, cuando hoy me presentan en otro lado, ¡ay, el escritor para niños! En realidad yo jamás empecé a escribir para niños, nunca. Mis obras en realidad comienzan con cosas muy pocas, políticamente correctas. Es más, la cuarta novela de esta trata de asuntos de abuso infantil. Pero bueno, en efecto en el mercado son los niños y los jóvenes los que lo consumen, y dije, vamos a intentar acercarnos entonces a los niños, y entonces vamos a circunscribirnos a la estructura y a las cosas más sencillas. Y entonces, cuando tenía yo el diagrama de esto, todavía un querido amigo escritor me dijo, ¿sabes qué? Eso no sirve para un niño. Eso no sirve para un niño, tiene un lenguaje y unas palabras y esto que no sirven para un niño. Y yo había quitado y cortado todo lo posible, y entonces en ese momento yo decidí, me acordé de las jornadas vasconcelistas. Yo, bueno, como muchos otros, honro los hechos de Vasconcelos, obviamente pongo todas mis distancias de sus locuras, pero ¿cuál es el punto? En un momento donde 9 de cada 10 mexicanos eran analfabetas, dice, vamos a hacer la colección verde y vamos a llevar libros clásicos de la literatura, los vamos a llevar al México rural, al México bravo, al México analfabeta. ¿Qué te pasa?, le dijeron. Bueno, esas personas lo leyeron, no está Salvador. Su papá era un hombre que atendía animales en el campo, y yo platicando con él, solo con la formación que él recibió de primaria de las jornadas vasconcelistas, tenía muchísimo más claro muchos conceptos que lo que luego le tocan a los niños. Entonces, no hay que subestimar al lector. Ese es el primer punto, que si uno cree que el lector es bobito y que el lector niño es bobito y le doy nada más estas palabritas, ahí se queda, pues sí, pero no va a ir a ningún otro lado. Conocí a una escritora que hace poco dijo, no, pues yo el primer libro que leí fue Pedro Páramo a los 8 años. Pedro lo leyó sin ningún problema. No había todo este asunto, y entonces yo dije, bueno, si no me puedo deshacer de todas estas palabras raras, mínimo las voy a poner en un cierto orden que me lleven para allá. Y entonces, por ejemplo, si ustedes ven cuando aparece el hada, dije, palabras nuevas para los niños. Hay una nota a pie de página. Nadie pone una nota a pie de página en un libro para niños. Ni modo. Dije, me voy a arriesgar a la posibilidad de que los niños encuentren una palabra nueva, y dice el glamour. Bueno, pues glamour parece así como de moda. Bueno, no, glamour era la palabra céltica para definir la maravilla ante la belleza de un hada que te transforma. Sentimos que estamos enamorados. El punto central es que yo lo escribo, no estoy seguro, pero se lo di a mis alumnos. Se lo regalé, ¿estabas? ¿No? Se lo regalé a mis alumnos. Y entonces dije, a ver qué pasa con ellos. Lo leyeron sin problemas. A leer el acta
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nada humano me es ajeno. Coordinación de certificación y registro, acta de examen profesional. En la Ciudad de México, a las 13 horas del día 20 del mes de noviembre del año 2013, reunidos en el plantel del Valle, los profesores Adriana Jiménez García, María Teresa Dey López, Hugo Iriar Urdanibia, Raúl Jesús Anaya Rosique, designados para integrar el jurado del examen profesional de licenciado en creación literaria del alumno Medardo Maza Dueñas con matrícula 06-004-0135, considerando que cumplió con los requisitos correspondientes, se procedió a efectuar el examen en los términos que establece la Circular de Procesos y Procedimientos para la obtención del título a grado académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Después de concluir la disertación y réplica de rigor, el jurado deliberó, concluyendo lo siguiente: resulta aprobado con mención honorífica.